El pastor normalmente es muy alegre, pero hoy estaba un poco más que de costumbre y me estoy yo preguntando si esa alegría venía de su alma o de su espíritu. Solamente los hombres entienden esta broma, los que han estado en la clase de dicotomía o tricotomía. Bien. Puede beber agua para no olvidar. Amén. Bien, disculpen, pido disculpas por un par de intervenciones que tuve. Yo también estoy muy alegre en mi alma y espíritu, también las dos cosas, que para mí es una. Y estoy alegre porque estoy en la casa del Señor, porque estoy con vosotros, porque estoy agarrado, bien agarrado por la gracia del Señor. Para la predicación de hoy me ha tocado un texto incómodo. Creo que si no se acostumbra a predicar de forma expositiva consecutiva, es decir, versículo tras versículo, explicándolo, y texto tras texto, no serían muchos los predicadores que abordarían textos como el de hoy. No por ser difícil de interpretar, porque el texto es muy fácil, sino por ser incómodo de aplicar. Por favor, los teléfonos, pónganlo en silencio. Gracias. Ahora, si es una llamada de vida o muerte, ¿qué esperáis? O si sois presidentes de algún país que tenéis que dar confirmación o infirmación del pulsar el botón rojo con la bomba nuclear, sí lo podéis tener encendido. Pero para los demás mortales, por favor, los teléfonos apagados o en silencio. Bien, le decía yo a Sully, mi esposa, esa hermosa mujer que está aquí en primera fila, que me hubiera gustado que le toque al pastor este pasaje y no a mí. Pero Dios en su providencia lo orquestó así. Es un texto que invita mucho a autoexaminación. Un texto que desafía al lector, al predicador y al oyente. Pero no nos detengamos tanto en la introducción, sino vamos a ir a la palabra de Dios. El mensaje mío se intitula Jesús confronta a los fariseos y escribas y lo tenemos en el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 38 al 40. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, versículos del 38 al 40. ¿Lo tenemos? Bien. Okay. Y les decía, Jesús les decía, en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. El texto paralelo de Lucas nos da la audiencia de este discurso. Y oyéndolo, todo el pueblo dijo a sus discípulos. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos. Parece que Jesús no estaba muy preocupado de ser políticamente correcto y da su último sermón público, registrado en los Evangelios, no un sermón de misericordia, amor y paz, sino un sermón de advertencia, juicio y condenación de los fariseos al oído de todo el pueblo que estaba presente. El Señor se dirige principalmente a sus discípulos y a ellos aplica su enseñanza, pero no lo hace en privado,
como era de esperar, quizá por algunos, sino públicamente oyéndole todo el pueblo. Jesús no guardó la discreción. Jesús no protegió la dignidad, supuesta dignidad de los escribas y fariseos, sino que oyéndole todo el pueblo dio su discurso más duro de todo su ministerio terrenal. Por lo menos el más duro registrado en los evangelios. Así lo consideran todos los comentaristas y pastores que he consultado. Nuestro texto que hemos leído en Marcos podría ser, según el comentarista William Hendrickson, un breve resumen del capítulo 23 del Evangelio según Mateo. Y aunque es un capítulo un poco largo, lo leeré entero, porque si no lo hago, no entenderemos la gravedad, la tristeza y la dureza del sermón de Jesús. Así que os invito, por favor, que busquéis Mateo capítulo 23 para poder seguir la lectura que daré. El primer versículo de Mateo nos hace ver que también a los demás estaba dirigido su mensaje. Como he dicho, en primer lugar, la advertencia era para sus discípulos, pero no solamente para ellos, sino también para los demás. ¿Y sabéis para quién más? También para los mismos escribas y fariseos. Así como vimos en uno de los mensajes anteriores, que se ocultaban entre la multitud para espiar a Jesús. Algunos de ellos estaban presentes cuando Jesús dio este mensaje. Daré lectura. Mateo 23, del versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Amén. Si tendríais alguna duda de que esto es el sermón más duro del Señor Jesucristo, creo que os habéis convencido. Muchos hermanos pastores a quienes respeto y amo profundamente han afirmado lo siguiente: no intenten suavizar las palabras de Jesús. No intenten descafeinar el Evangelio. No prediquen un Evangelio light. No intenten domesticar a Dios. No intenten humanizar a Dios, sino exponer el mensaje de la palabra de Dios tal como es. Y yo digo a esto, amén. El mensaje de Jesús no es para princesos, como dice nuestro hermano Javier. El corazón del mensaje lo tenemos en el versículo 11 y 12 de este capítulo 23 de Mateo que hemos leído. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Parece curioso que después de tantas repeticiones de la palabra hipócrita y esto, diga yo que esto es el corazón, un llamado a la humildad. Pero sí lo considero así porque es un llamado a la humildad en comparación con el orgullo religioso y la hipocresía que mostraban los escribas y los fariseos. El grupo que es el objeto de la ira y el juicio de Jesucristo es el de los escribas y fariseos. Los identifica 8 veces en este mensaje. 8 veces lo repite. Escribas y fariseos. El diagnóstico espiritual que Jesús pone a este grupo es muy desalentador. Ellos eran hijos de los que mataron a los profetas. Y en consecuencia, los que mataban a los profetas y apedreaban a los que le eran enviados por Dios. Ellos dicen, no, si nosotros hubiéramos sido, si hubiéramos vivido en la generación de nuestros padres que mataron, nosotros no hubiéramos hecho esto. Estaban haciendo exactamente eso. En la generación de estos escribas y fariseos había estado Juan el Bautista y ¿qué le hicieron? Lo decapitaron. Y también en esa misma generación estaba el profeta más grande que ha existido jamás, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, ¿y qué hicieron? Lo crucificaron. Jesús sigue con su diagnóstico espiritual llamándolos generación de víboras, serpientes, ciegos, llenos de hipocresía e iniquidad, insensatos, necios, guías ciegos, y no menos de 8 veces les llama hipócritas. Este es un mensaje muy fuerte, muy duro en palabras y actitud. Y salen de la boca de la persona más mansa y humilde de corazón, la persona más tierna, paciente y amorosa que ha existido jamás. Nuestro amado Señor Jesucristo es quien emite el juicio más duro sobre los líderes religiosos de su época. Los líderes religiosos eran los que estudiaban la palabra de Dios. La conocían y la enseñaban, pero ellos no la cumplían ni lo intentaban, al menos, en lo más mínimo. Dice el Señor Jesucristo, ni con el dedo intentan mover las cargas que ponen sobre los hombros de los demás hombres. Ponen cargas pesadas, pero ellos ni con el dedo intentan tocarlo. Queridos hermanos y amigos, vosotros todos conocéis la palabra de Dios. En parte, pero la conocéis. Conocéis que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, justo, bueno y misericordioso, lleno de gracia. Esto lo sabéis todos. ¿Sabéis cuál es la voluntad de Dios para vosotros? Vuestra santificación. Que os arrepintáis de vuestros pecados, que creáis en el Señor Jesucristo como vuestro Señor y Salvador, y que sigáis en pos de Él. Esto lo sabéis todos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Somos como los escribas y los fariseos que sabemos teología y sabemos su voluntad, pero no la cumplimos. No me malentiendan, no llamo a nadie fariseo hipócrita. Lo que estoy haciendo es la aplicación natural del texto que me ha tocado. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Es una apariencia de religiosidad y piedad? ¿O realmente tu vida le pertenece a Cristo? Y un dato curioso aquí, cuando estaba terminando de preparar el mensaje, le quería pedir al pastor que ponga la canción del final del culto, Le pertenezco a Cristo. Pero me di cuenta que él ya había publicado
la lista de las canciones y cuando me fijo, pero si la última es ya pertenezco a Cristo. ¿Tu vida pertenece realmente a Cristo? El Señor en su providencia pues ha hecho que se concuerden las ideas. ¿Tu vida realmente pertenece a Cristo o eres un religioso? Hago estas preguntas no para juzgar ni señalar a nadie, porque yo no conozco vuestras vidas particulares. Conozco un poco la de mi esposa, poco la mía. El Señor la conoce mucho más y mucho mejor que yo mismo conozco mi vida. Hago estas preguntas para que, juntamente con el salmista, digamos: examíname, oh Dios, y conoce tú mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, aun si mi corazón está autoengañado, si yo estoy en mal camino, Señor, y pienso que estoy en el buen camino, examíname, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Los fariseos y escribas enseñaban a otros lo que debían hacer, pero ellos ni lo intentaban. En cambio, trataban de aparentar muy piadosos. Y lo hacían de varias formas, 5 de ellas condenadas por Jesús en nuestro texto de Marcos. Y seguramente no eran las únicas, pero son las que Jesús condena y las que nosotros examinaremos a continuación. Así que os invito a que volváis al texto de Marcos, capítulo 12, versículo 38, y vemos la primera parte. Por algún error, mi amada secretaria ha puesto esta cita con letras azules, aunque yo siempre tengo las letras rojas para las citas bíblicas. Es una cita bíblica esta. Son, como decimos los romanos, es un error de equivocación. Bien, la perdono porque la amo mucho. Versículo 38. Y les decían en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas. ¿Había algún problema con la ropa que usaban los fariseos y escribas? ¿Qué tenía de malo usar largas ropas? Era una pregunta retórica. ¿Qué tenía de malo usar largas ropas? El pasaje paralelo de Mateo nos da más información al respecto. Y nos dice que a lo que Jesús se refirió cuando criticó esto de ellos. Dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí nos habla de la motivación. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aquí nos habla, en la segunda parte, nos habla de la ropa. Bueno, con todo esto, para nuestro tiempo y cultura, como que no nos dice gran cosa, aparte de la motivación equivocada que tenían, que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. La aparente piedad de los fariseos era solamente esto, una apariencia para ser vistos por los hombres. Pero se habían olvidado de que Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Dios es omnisciente. También lo trataba el pastor en el tiempo de la dirección del culto, y eso tampoco lo hemos pactado para que lo diga. Dios es omnisciente. Dios sabe todo de ti. Y si tú no estás en camino de rectitud, en el camino de Dios, estás en serios problemas. Si tú eres un hijo de Dios, el hecho de que Dios es omnisciente, así como lo dijo el pastor, es un alivio. Primeramente, que sabes que a pesar de que Dios te conoce como eres, te escogió y te salvó. Y Él sabía antes de que tú existieras como eres. Él sabía antes de que yo existiera como soy. Y aún así, a pesar de eso, me escogió, me salvó
y me sustenta con su gracia, a pesar de lo que soy. No soy un santo. Sé que lo sabéis todos, pero por si acaso lo afirmo una vez más. Por si las apariencias engañan. Con respecto a las filacterias y los flecos, la Biblia de estudio de la Reforma, conocida como la Biblia de Sproul, es conocida así porque tiene muchos comentarios explicativos escritos por este hermano y algunos pastores más, nos dice lo siguiente. Interpretando esta expresión figurada de forma literal, los judíos más tarde pusieron pasajes cortos de la ley, es decir, Éxodo 13 de 1 al 10, Éxodo 13 de 11 al 16, Deuteronomio 6 de 4 al 9 o Deuteronomio 11 del 13 al 21, los ponían en pequeñas cajas, eran de cuero esas cajas, y las ataran en su brazo izquierdo y sobre su frente. Estos son los tefilim, las filacterias, las protecciones del judaísmo tardío a la que se refiere Jesús cuando critica las ostentosas muestras de piedad de los fariseos. Fin de la cita. Las largas ropas que Jesús condena eran las túnicas que los fariseos llevaban, parecidas a las ropas sacerdotales que se usan, tanto en la religión católica como en otras religiones. Hasta los musulmanes también usan ese tipo de túnicas. Y esas túnicas tenían las filacterias extendidas, es decir, tenían no pocas cajitas de cuero con citas bíblicas atadas con unos hilos de color azul, que significaba la realeza, y los escribas habían tomado porque los escribas habían tomado de forma literal el mandamiento de Deuteronomio, donde dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Eso lo dejaron a un lado. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Eso lo tomaron literal. La primera parte lo dejaron porque no les interesaba. Las apariencias sí, pero lo profundo no. El mandamiento de Dios se refería a que meditaran en sus mandamientos del Señor y por eso tenían que poner simbólicamente, pero no físicamente, no literalmente, los mandamientos de Dios entre sus ojos. Los tenían que tener presentes en sus mentes y actuaran en consecuencias, no que literalmente los llevaban atadas en la frente y en la mano. Los escribas y fariseos usaban ropas largas, con los flecos extendidos y las filacterias ensanchadas para mostrar cuánta piedad llevaban encima. Mira cuántos versículos tengo, cuántas citas bíblicas lleva atadas en los flecos y las filacterias. Mira cuánta piedad, cuánto estoy yo de entregado a Dios. Como si tuviéramos, en nuestro tiempo de hoy, como si tuviéramos 10 traducciones de la Biblia bajo el brazo. O los comentarios de William Hendrickson, todas cargadas en la espalda. Pero la piedad, la devoción a Dios, no se muestra en cuánto de mucho de la palabra de Dios lleva uno encima, sino cuánto lleva en su mente y en su corazón y cuánto pone por obra. El problema no era que llevaban largas ropas, sino que eso que se veía en exterior no coincidía con lo que eran los escribas y fariseos en sus corazones, en el hombre interior. Por fuera aparentaban muy piadosos, pero por dentro eran llenos de inmundicias. La ropa larga no era un problema en sí mismo. Suger Michelin en su predicación de este texto afirmó, ojalá algunas mujeres usarían ropas más largas, como los fariseos de aquellos días. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, por eso lo he citado. ¿Habéis visto las semanas anteriores? Apenas había calentado un poco el tiempo y ya se veían en las calles
mujeres con faldas que apenas les cubrían la ropa interior o con blusas muy escotadas. Bueno, en la calle hasta cierto punto es entendible porque tratamos con gente que tiene el entendimiento entenebrecido, gente cegada por el príncipe de este siglo, gente que está muerta en sus delitos y pecados, gente que, según Pablo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Presumen de que se exhiben. No pocas mujeres he visto presumiendo, mira, ¿me ves? ¿Cómo estoy? Mira qué buena estoy. No pocas he visto así. Mas vosotros, los cristianos, no habéis aprendido hacia Cristo. El apóstol Pablo hace una comparación drástica entre la gente de afuera y la gente de adentro de la iglesia. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. No puede ser que lo de afuera de la iglesia es parecido a lo de adentro de la iglesia, o al revés. Los cristianos no pueden vestirse de la misma manera que se viste el mundo, porque los cristianos no pueden y no deben vestirse sensualmente, sino santamente, con ropa decorosa, con pudor y modestia, dice Pablo en otro lugar. Hermanos, la ropa de un cristiano no debe lucir su cuerpo, sus curvas o sus músculos, porque esto es válido también para los hombres, no solamente para las mujeres. La ropa de un cristiano no debe lucir su cuerpo, sino que debe mostrar la gloria de Dios. Mujer, tienes tus curvas bonitas, que lo disfrute tu marido. Hombre, tienes un cuerpo musculoso o con tu curva de felicidad, que lo disfrute tu mujer, no toda la congregación. La ropa de un cristiano no debe lucir su cuerpo, sino que debe mostrar la gloria de Cristo. Ahora, con esto no digo que debemos usar burka o ropa 3 tallas más grandes de la que nos corresponde. Por cierto, eso de burka, como anécdota, recuerdo, eso es una experiencia personal que la he vivido realmente. Estaba llevando a 2 amigos míos marroquíes, tío y sobrino, y íbamos en coche los 3. Y el joven, el sobrino, ve a una mujer por la calle, marroquí, y dice, mira, esa mujer dice, va al mismo gimnasio que yo. Y claro, pues si nos la ha señalado, la miramos los otros 2. Y ahí él mismo, el sobrino, completa, dice, por eso deberían llevar burka. Mira, ¿la ves cómo está? Porque llevaba ropa como si no llevara nada. En los gimnasios se ve mucho eso, que llevan unas mallas tan apretadas y tan finas que es como si no llevarían nada, pero están vestidas. Repito, es válido también para los hombres, no solamente para las mujeres. Son más fáciles de dar los ejemplos de las mujeres, pero es válido también para los hombres. Porque hay también hombres que usan camisa 2 tallas más pequeña o camiseta 2 tallas más pequeña para mostrar, mira, ¿ves qué vistes? No, yo no tengo para mostrar, pero bueno. Llevo 3 meses o 3 años al gimnasio, hijo de Schwarzenegger. Repito, con esto no digo que debemos usar burka o ropa 3 tallas más grandes de la que nos corresponde, pero sí ropa que nos permite respirar. Porque algunas de las cristianas liberales y de los cristianos liberales han encontrado la salida a que no se les puede reprochar que llevan ropa demasiado corta, ni de la cintura para abajo ni de la cintura para arriba. Ellas no van con ropa corta, pero sí con ropa de talla más pequeña de la que les corresponde. Y asimismo también hay hermanos que hacen esto, como lo he dicho. Hermanos y hermanas, usemos ropa que nos permita respirar con naturalidad. Ropa que nos permite sentarnos con libertad.
porque también hay situaciones en cual me siento... No se alarga más la falda, es lo que tiene de tela, no se alarga, puedes tirar lo que quieras. Es la que es. ¿Te has comprado media falda? Llevas media falda, no llevas una falda entera. Aparte, con ese movimiento llamas más la atención, que es realmente lo que deseas. En las obras de la zona de Madrid suelen venir comerciales de una ferretería que envía los pedidos de herramientas a la misma obra, y en un tiempo muy corto. Casi siempre, el día siguiente al hacer el pedido, ya está en la obra lo que se pidió. Y recuerdo la afirmación de un jefe de obra al ver a la comercial, porque esa ferretería tiene solamente mujeres comerciales. Y uno de los jefes de obra, al ver a la comercial de la ferretería, dijo: es indignante que para vender taladros, radiales, brocas, discos, tornillos y otras herramientas o materiales de construcción, me mandan a la obra una tía tan escotada y más apretada que los tornillos de un submarino. Fin de la cita. Es la estrategia de esa ferretería en contratar solo ese tipo de perfil de comerciales. Y la mayoría de las obras, ¿sabéis qué? El resultado, la mayoría de las obras y empresas donde yo he trabajado le compran a esa ferretería. Porque las comerciales pasan de vez en cuando por las oficinas de las obras con su uniforme de trabajo, por supuesto, ese uniforme que lo he detallado, todas jóvenes y muy sensuales, para mantener viva la colaboración de negocio y para asegurarse de que no pierden sus clientes contra la competencia. Y no lo pierden. Los jefes de obras y los encargados están contentos de que vengan de vez en cuando la comercial y le explique un poquito más de la oferta de sus productos. Y lo contratan. Bien, pasamos al punto 2 porque así no sé cuándo voy a terminar, pero bien. Eso ha sido el más largo, no os preocupéis. Bien, el punto 2. Esos fariseos y escribas no solamente que andaban con largas ropas, sino que amaban las salutaciones en las plazas. ¿Había algo malo en intercambiar saludos en los lugares públicos? ¿Hay algo de malo intercambiar saludos en las plazas donde la gente interactúa, donde se relaciona? Por supuesto que no. Es bueno saludarnos y saludarnos con respeto y afecto fraternal. ¿Cuál era entonces el problema con las salutaciones? Bueno, pues de nuevo el texto paralelo de Mateo nos ayuda a entender qué ocurría en realidad aquí. Y Mateo dice así: que aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Vemos así que el problema no era un saludo respetuoso, sino que los escribas y fariseos amaban que se les saludara con sumo respeto y afecto, que se les hablara con el título de rabí, rabí, maestro, maestro. Amaban que se les diera honra, que se les hiciera pleitesías, que se les hiciera pleitesías. Mas Cristo enseñó a sus discípulos que solamente Él, el Dios encarnado, es el rabí, el maestro. Todos ellos son hermanos. Esto no quiere decir que no se debía tratar con respeto a un hermano que sirve en la iglesia. Por ejemplo, Pablo lo dijo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que predican, los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, si estudiaríamos este versículo en su contexto inmediato, que no es nuestro tema hoy, veríamos que habla primeramente de una honra no solamente como actitud de respeto y honra,
sino una honra manifestada por medio de un reconocimiento económico. Si tenéis dudas, se os van a disipar solamente con leer el versículo siguiente, el versículo 18, de 1 Timoteo 5:17. Que dice que el obrero es digno de su salario. El único problema para nosotros, quizá, problema entre comillas, para nuestra congregación, en entender este concepto, es que se ha acostumbrado desde hace años y años que el pastor sirva gratis, sin recibir honra económica alguna, por un exceso de su generosidad, como lo hizo Pablo en la iglesia de Corinto. Pero no era la regla. Pablo mismo reconoce que recibía salario de las otras iglesias, pero no de la iglesia de Corinto. De Corinto no quiso. Y eso no es porque era una regla, sino porque él lo deseó así. El exceso de generosidad de nuestro pastor no es la regla de que el pastor sirve gratis, sino que es un exceso de su generosidad. Y debemos ser agradecidos con él. Y quizá empezar a pensar en un cambio. Eso ya es otro tema. Como este no es mi punto en este mensaje, volvamos a lo que nos enseña Mateo en su capítulo 23. Los escribas amaban ser saludados en las plazas con sumo respeto y afecto, que se les llamara por el título de rabí, maestro, y asimismo que se les llamara padres espirituales. ¿No? El Señor Jesucristo dice en esa exhortación, aparte de decirles no llaméis rabí o maestro a nadie, añade, y padres tampoco llaméis a nadie. Y no se refiere a que no le digas padre a tu padre que te engendró, sino a los que esperaban ser llamados padre, mi padre espiritual. Tenéis que llamarme padre espiritual porque yo cuido de vosotros espiritualmente. La ironía del tiempo es que exactamente lo que Cristo dijo a sus discípulos que no hicieran, la iglesia tradicional sí ha hecho, desviándose del camino señalado por el Maestro, el único Maestro con mayúscula. La iglesia tradicional empezó a hacer distinción entre pastores y obispos, palabras que en griego se refieren a una misma persona, a un mismo cargo. Uno que cuida y supervisa una congregación local, una iglesia local. Anciano, pastor y obispo en la Biblia se refiere a una y misma persona, uno y mismo cargo. Pero no se quedaron ahí. Después de poner el obispo por encima del pastor, luego se inventaron el título de arzobispo, y luego cardenales, y no sé cuántos grados más tienen, porque no he estudiado la estructura católica. Sí sé que el más grande de todos es el Papa. Fija de curiosidad. Padre no llamáis a nadie y llaman Papa. ¿Por qué? Porque abandonaron el modelo de gobierno eclesiástico que el Señor Jesucristo dejó y tomaron el modelo del gobierno político del Imperio Romano. Esto es, en realidad, lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de hoy. La católica es el Imperio Romano occidental, pero en la versión moderna, religiosa. Y la ortodoxa es el Imperio Romano oriental, también moderno, con sus pequeños matices, pero son estructuras y organizaciones políticas que gobiernan a la gente detrás del velo religioso. Volviendo a los títulos. También las iglesias evangélicas, tristemente, las que se han apartado de la enseñanza de Cristo, también han empezado a buscar títulos rimbombantes. Sus líderes ya no son simples pastores. Unos son profetas, otros son apóstoles, otros son padres espirituales, otros ya han llegado a ser querubines. Que Dios nos libre de esto. El tercer punto. ¿Qué más amaban los escribas y fariseos? Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
Esta expresión nos habla del amor que los escribas y fariseos tenían a la honra dentro de la sinagoga porque amaban las primeras sillas. Y no se refiere a la primera fila de sillas en la congregación, sino a una que era enfrente de la congregación, mirando hacia la congregación. Que no era una fila en concreto, sino que eran dos sillas que estaban colocadas de frente a la congregación. Una la ocupaba el encargado con la oración en la sinagoga y la otra silla la ocupaba el encargado con la lectura de las escrituras y la explicación de estas. Y me parece que aquí la mayoría de las iglesias evangélicas, y doy gracias a Dios que la nuestra no, la mayoría de las iglesias evangélicas han caído en esto, porque suelen tener detrás del púlpito una fila de sillas de honra. En algunas iglesias son sillas extremadamente elegantes y cómodas, en comparación con los asientos de los mortales, que se sientan en las bancas. Recuerdo que hablaba yo hace años con una hermana a quien ama mi alma, hermana mía y esposa mía, y no os doy el nombre para mantener su anonimato. Cuando visité su iglesia, vi exactamente esto. Los asientos de la congregación eran humildes, como los nuestros, bancos simples. Pero el asunto cambiaba mucho pasando la línea del púlpito para allá, a partir del cual se observaba un lujo tremendo. Un lujo de mucho contraste con el resto del local. No solamente los asientos, sino el resto del local por completo. Era como si fuera, este es el lugar de los gentiles, de los mortales, de los pobres, y este es el lugar de los elegidos, de los príncipes, de los reyes. Literalmente eran unas sillas que parecían tronos de príncipes medievales. No lo exagero. En estas sillas no se sentaba algún hermano de la congregación con problemas de columna o de alguna enfermedad que le impedía sentirse cómodo en un banco de madera. No era para los hermanos que tienen algún problema de enfermedad, algún problema de salud, perdón. Esas sillas eran especialmente y exclusivamente para el pastor y para los predicadores invitados que visitaban la iglesia ocasionalmente. Esas sillas eran solamente para los grandes. Y le dije a esa hermana, de quien quiero mantener su anonimato, amor, no entiendo por qué esa diferencia de calidad y lujo entre los asientos de los hermanos y el del pastor. El pastor no puede sentarse en una silla normal, una silla simple, como los restos de los mortales. Necesita un trono. Y me contestó levantando los hombros, y me siguió. Y se suele sentar a mi lado, en un asiento igual que el de los demás de la congregación. Y mantengo su anonimato para que... Bien. El cuarto punto, para no hacerlo demasiado largo. ¿Qué amaban aparte de los primeros asientos en la sinagoga? Falta uno. Y es más corto todavía. Amaban también los primeros asientos en las cenas. ¿Qué es esto? Esta expresión nos da a entender que el deseo de grandeza y honra de los fariseos y escribas no se limitaba a los saludos públicos y a los momentos litúrgicos en la sinagoga, sino que amaban, esperaban y pretendían la misma honra también en los eventos sociales. Si alguien daba una cena, ellos esperaban que se les adjudiquen los primeros asientos, los mejores, donde mejor estaban atendidos y donde más cómodos se encontraban. Ellos no eran cualquiera, ellos eran los escribas y los fariseos. Y recuerdo decirle a esa misma hermana, a quien la quiero mucho y a quien también quiero mantener el anonimato, que no entendía de ninguna manera. Estuve presente en su boda, en la boda de esa mujer. Y recuerdo haberle dicho que no entendía yo por qué en la fiesta de su boda, en la mesa de honor, la mesa de los novios,
se tenía que sentar el pastor y su esposa, pero no los padres de los novios. Yo entiendo que en una boda la mesa de honor es para los novios y para sus padres, que son los que deben recibir la honra de los novios, no para el pastor y su esposa. El pastor y su esposa son invitados, con perdón, pastor, pero son invitados, son simples invitados, como todos los demás. Pero ahí no, en la boda de esa hermana, ahí se tenía que sentar el pastor y su esposa al lado de los novios. El quinto punto. ¿Qué más hacían esos fariseos y escribas? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. La última acción que el Señor Jesucristo denuncia en nuestro texto es que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Los escribas y fariseos no tenían salario en los tiempos de Jesús. Vivían de las ofrendas que la gente daba. No eran sacerdotes, así que no vivían de las ofrendas del templo, sino de las ofrendas que el pueblo les daba directamente. Ahora, recordemos también que los escribas, además de enseñar las escrituras en la sinagoga, eran una especie de notarios públicos de aquellos tiempos. Ellos emitían y daban legalidad a los documentos oficiales, como partidas de nacimiento, bodas, contratos de compra-venta o cosas semejantes, cartas de divorcio o repudio. Y parece que por ese medio, cuando una mujer se quedaba viuda y desamparada por no tener hijos que la cuidaran, los escribas se las ingeniaban para despojarla de sus posesiones y esas posesiones ponerlas en su propiedad. Por supuesto, no para aprovecharse de la pobre viuda, sino para cuidar sus posesiones. ¿En qué mejores manos podían quedar esos bienes sino en las manos de los padres espirituales, de los rabís? Sarcasmo incluido, si alguien no lo ha captado. El Señor Jesucristo usa una expresión muy fuerte para esta acción y dice que devoran las casas de las viudas. Como animales salvajes, como bestias feroces, con astucias, devoraban los bienes de las pobres viudas y las dejaban sin nada. Y por pretexto, hacían largas oraciones. Aparentemente oraban mucho para que estas pobres mujeres viudas no les falte nada, para que Dios les cuide y proteja. Sí que necesitaban que Dios las cuide y las proteja de esos escribas y fariseos. Por último, el Señor Jesucristo dice que estos escribas y fariseos, estos líderes religiosos, estos hipócritas religiosos recibirán mayor condenación. Es cierto que al ver una situación como la que se ha descrito en el sermón de nuestro Señor Jesucristo, uno clama en su corazón, en su mente y también visiblemente con su boca por justicia. Señor, ha de haber justicia. Estos escribas y fariseos deben recibir su merecido. ¿Sabéis por qué es así? ¿Sabéis por qué el ser humano clama por justicia cuando ve abusos atroces? Porque Dios es justo. La justicia de Dios es uno de sus atributos comunicables y por coincidencia divina, Él es el atributo que estamos estudiando en estas semanas en el discipulado de las 10:30. Un atributo comunicable es un atributo, una cualidad, una perfección de Dios que Él comunica al ser humano en general, pero a sus hijos en manera especial, en mayor manera, por medio del Espíritu Santo que habita en ellos, en los cristianos. Esto es lo que significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios en su bondad nos
comunica, nos transmite sus atributos comunicables. Y la justicia es uno de ellos. Por eso, un cristiano, cuando ve actos de injusticia, clama por justicia. Y no solamente los cristianos, también los impíos. Aunque bueno, los impíos claman de una forma pecaminosa, porque ellos comparan estos actos de injusticias con ellos mismos. Ay, yo no soy tan malo como este y por eso tiene que haber justicia. Bueno, ¿y si tomamos en cuenta también tus injusticias? Ah, bueno, no, los míos déjalos ahí, no los toques. Mis injusticias no las pongamos a juicio, solamente las de los criminales, de los pedófilos y lo demás. Bien, en este pasaje, como en muchos otros, encontramos la base bíblica para desmentir uno de los mitos, de aquellos mitos que se ha sentado en muchas iglesias evangélicas. La idea de que en el infierno todos serán castigados por igual. ¿Qué nos dice ahí? Es el final del versículo 40 de nuestro texto. Marcos 12, 40. Estos recibirán la misma condenación que los demás. Mayor condenación. Uf. Este es uno de los textos, y no pocos textos, que desmiente aquello que se ha sentado en muchas iglesias evangélicas, la idea de que en el infierno todos serán castigados por igual. En el intento de desmentir el invento católico del purgatorio, los evangélicos se han ido al otro extremo y llegaron a negar lo innegable de que Dios es justo y castigará con diferentes grados de severidad a los que se condenan. Es cierto que desde la perspectiva del tiempo, el infierno es el mismo para todos los condenados, porque es eterno, pero no así la intensidad del castigo eterno. La Biblia nos deja claro que el castigo de Dios será en función de las obras y del conocimiento o la revelación de cada uno. A mayores actos de maldad, mayor castigo. También en la ley del Antiguo Testamento. No todos los pecados, no todas las infracciones de la ley estaban condenados con la pena capital. Había algunos de ellos que eran condenados con pena capital, otros se condenaban de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y una de las cosas que Dios tiene en cuenta es la gravedad del acto, del pecado, pero sobre todo, el Señor tiene en cuenta la revelación, el conocimiento que la persona ha tenido de la voluntad de Dios. Y cuanto mayor revelación, cuanto mayor conocimiento de Dios ha tenido la persona que infringe la ley de Dios, mayor castigo recibirá. Por eso los mayores castigos en el infierno serán para los falsos creyentes, para los hipócritas religiosos. Por eso el mensaje más duro del Señor Jesucristo es para los líderes religiosos, para los falsos pastores de la nación de Israel. En conclusión y aplicación final, ¿eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno que conoce la voluntad de Dios? ¿Conoces tú que Dios es justo y misericordioso, pero aún no le has implorado que tenga misericordia de ti y que perdone tus pecados? ¿Y qué esperas aún? ¿No ves tú que la paciencia y la misericordia de Dios te guían al arrepentimiento? ¿Qué esperas más? No esperes el día de mañana, porque el día de mañana no existe para ti ni para mí. Aunque me quedan 4 renglones de este mensaje, yo no sé si terminaré esta predicación. En cualquier segundo me puede dar un infarto, un derrame cerebral o lo que sea, no sé, no soy médico, y puedo no terminar este mensaje. Y tú también puedes no salir vivo de este local.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido amigo, no intento asustarte. Te estoy predicando el Evangelio. Nada más. No intento asustarte. Te estoy predicando el Evangelio. La bondad, la misericordia, la gracia de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón, amontonarás un tesoro de ira para el día de la ira de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y doblad vuestras rodillas, vuestros corazones, vuestras mentes, y clamad por misericordia a Dios, y Él tendrá misericordia de vosotros. Que así nos ayude Dios a todos y a cada uno de los aquí presentes. Amén.